buenas, don Eli Feinsack, acá Mauricio Castillo, compañeros de partido del PLP, que decidimos abrir este pequeño espacio llamado La Media Naranja, para poder ahondar un poquito en temas que a veces no son tan trending, pero nos interesa profundizar un poquito más para que más personas conozcan de nuestra postura y de la línea de pensamiento que queremos trabajar en el gobierno del PLP. Eh, Muchas gracias, Mauricio, por esta iniciativa y de ahí, estrenando hoy entonces La Media Naranja. Me parece importante, sí, poder explicar temas que, como decís vos, tal vez no son trending topic y no es lo que está en este momento en la agenda, pero que igual pues la gente tiene que conocer, ¿verdad? ¿Qué es lo que pensamos sobre diferentes temas? Así que démosle viaje. Sí, claro, igual eso de trending siempre es trending para alguna persona, porque hay temas que le atañen a uno que dice, hey, ¿por qué no hablan de tal cosa? ¿Por qué no hablan de tal otra? Y se centran en otras cosas. Apuesto todo que muchas personas se van a sentir identificadas con esos temas que vamos a estar tocando, y más que todo como ¿verdad? Que es un tema que ya se las trae más que todo a los liberales, que es... ¿cómo reformar el Estado sin causar una subida violenta del desempleo? Que es una de las cosas que más, ¿cómo se llama? Le mete miedo a la gente. Dicen, no, ¿cómo van a hacer eso? Hay que tener una balanza. Ahondemos por ahí, don Eli. Ok, buenísimo. Mira, yo hace un tiempo había escrito un artículo que no recuerdo exactamente cómo lo titulé, pero era algo así como ¿qué tan grande es el Estado costarricense? Y entonces me di diferentes formas de tratar de determinar eso, ¿verdad? Eh, y entre ellas, por ejemplo, la participación de empresas estatales en diferentes mercados, categoría en la que el Estado costarricense es excesivamente grande, ¿verdad? Tiene una presencia dominante, cuasi monopólica en mercados como electricidad, telecomunicaciones, bancas, seguros, etcétera, ¿verdad? Que son servicios esenciales que, si son caros, encarecen todos los demás procesos productivos. Y curiosamente, Mauricio, la única, yo utilicé 5 diferentes eh, aristas, digamos, para medir el tamaño del Estado. La única en la que no encontré que el Estado costarricense fuera particularmente grande es precisamente en el empleo público. El porcentaje de trabajadores que están en el sector público dentro de la fuerza laboral total del país, que anda entre el 14 y 15%, cuando uno compara eso, ahora que somos miembros de la OCDE, nos comparamos con los países de la OCDE, estamos en el tercio inferior de la tabla. Hay países como Japón, Australia, la mayoría de los países anglosajones, Australia, Inglaterra, Nueva Zelanda, que tienen porcentajes bastante más bajos o más bajos que los nuestros. Los más bajos, creo que era Japón, andaba como por un 9%, y después nosotros andábamos por un 12%, nosotros andamos en el orden de un 14 y un 15%. Pero nos comparamos con otros países, Estados Unidos andaba por un 22%, el promedio de Europa estaba por encima del 30%, los países escandinavos o nórdicos cercano al 40% de la fuerza laboral empleada en el Estado, ¿verdad? Entonces, el problema que tenemos no es el tamaño de la planilla pública. El problema que sí tenemos es que, a pesar de que tenemos una planilla relativamente pequeña, es la planilla más cara de toda la OCDE en términos de lo que cuesta como proporción del PIB. Y entonces, la analogía que yo siempre hago es, tenemos una planilla como la de un equipo como la U Universitarios en primera división, pero nos cuesta más que la plantilla de Heredia, que dice que tiene 70 jugadores en planilla, ¿verdad? Y eso no tiene ningún sentido. Entonces, No. el problema que tiene es de costo, no de cantidad. Y entonces, cuando uno piensa en reforma del Estado, uno tiene que pensar en cosas como Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Hoy en día, prácticamente no tiene un ingeniero que sea capaz de hacer el cálculo estructural de un puente peatonal, para no hablar de algo más
complejo. Y entonces uno ve que el MOP saca licitaciones sin planos. El MOP dice, si usted gana el concurso, tiene 6 meses o tiene un año para diseñar los planos y después tiene 1 año y medio para construir. Y nos ponen un problema porque participan empresas que diseñan cosas diferentes y a la hora de comparar las ofertas estamos comparando papas con chayotes, no son realmente comparables. Pero por otro lado, instituciones como Habdeba, que hubo que disminuir significativamente la planilla, Habdeba estaba llena de profesionales de altísimo nivel, de ingenieros que se fueron a preparar a países diversos alrededor del mundo. Y sin embargo, uno no logra convencer a ningún funcionario de Habdeba que se traslade al MOP, porque como hay diferentes regímenes de pago, ¿verdad? Claro. Entonces, en Habdeba ganan mucho mejor que en el MOP y prefieren ser despedidos de Habdeba con el paquete de despido de Habdeba que trasladarse al MOP. Pero lo que yo digo es, no hace falta despedir a muchos funcionarios. Lo que hace falta sí es unificar el tema del empleo público, ¿verdad? Unificar salarios para trabajos iguales. Todos los ingenieros estructurales deberían de ganar lo mismo si trabajan como ingenieros estructurales en el gobierno, independientemente en cuál entidad, de manera que los podamos poner a trabajar donde los necesitamos. Necesitamos cerrar Habdeba, cerremos Habdeba. Esos funcionarios, los que sirven, se podrían haber trasladado sin hacer grandes despidos, ¿verdad? Sí, don Eli, pero perdón, ¿en qué momento pasamos a eso? Ya hubo un momento en la historia de Costa Rica que hubo, no sé, un cambio que el gobierno se volvió tan caro, el empleado público se volvió tan caro, la planilla se volvió inmanejable. ¿Y qué podríamos hacer nosotros para revertir eso? Porque lo ponía un jefe mío, le estaba pagando de más a otras personas, pero el jefe ya tenía un dinero. Decía, vea, si siguen haciendo esto, la plata se va a acabar. Yo voy a seguir por allá, pero la plata se va a acabar. Y todo el mundo, no me importa, yo puedo seguir un mes más así, 2 meses más así, pero hay que pensar en el long run, ¿verdad? No estamos acá un ratito nada más, es nuestro país. Tenemos que pensar en el futuro de las arcas del Estado. Pasan siendo malgastadas, siendo robadas, pero se va a acabar. Y eso lo pagamos de los costarricenses. ¿Qué podríamos hacer nosotros para bueno, ¿dónde fue ese cambio, si existe un momento histórico, y cómo podemos hacer para revertir esto? Mira, es difícil ponerle como una fecha precisa, pero básicamente esto es un problema de los últimos 40 años. A partir de la crisis de Carazo, recordemos que la crisis de Carazo golpeó muy fuertemente al país. Los salarios reales cayeron, el nivel de empleo cayó, el desempleo creció, la pobreza creció, el abandono escolar creció, ¿verdad? Y entonces después, los salarios que pasaron por un proceso inflacionario sin alcanzar a la inflación, llegaron a ser realmente, uno podría decir, en 1982, 1983, los funcionarios públicos de Costa Rica prácticamente regalaban su trabajo, ¿verdad? Y entonces empezaron a aparecer huelgas, que hay que decir, eran justificadas en su momento, ¿verdad? Había un momento, en el 82-83, una gran huelga médica, los médicos ganaban, yo no sé si ganaban 100 o 200 dólares al mes, un médico con especialidad, porque su salario, que en el 79 era normal, del 79 al 82 pasó de ser $2,000 a ser $200, ¿verdad? Y entonces, lo que yo no entiendo es por qué, en qué momento, en vez de decir, bueno, vamos a volver a subir los salarios de los funcionarios al nivel que deben de ser, se empezaron a crear pluses salariales. En vez de ajustar el salario, creamos pluses. Y se creó una bola de nieve, ¿verdad? Y esa bola de nieve lo que hizo fue que se crean pluses y entonces viene otra institución, negocia más pluses y viene otra y negocia otros pluses y hay un efecto de imitación y entonces terminamos con instituciones como el Ministerio de Educación donde hay, no sé, 60 diferentes pluses salariales, ¿verdad? Y en vez de pagarle al profesor por ser profesor, se le paga por trabajar en una zona de alto riesgo, se le paga por trabajar en zona rural o en zona de esto,
A veces puede ser necesario el plus. Ojo, es decir, si a la caja le cuesta llevar médicos a zonas alejadas del país, puede ser correcto crear un incentivo para trabajar en la zona alejada. Mientras usted trabaja en la zona alejada, se le paga ese extra. Usted es una persona de San José o de Heredia y lo mandan a trabajar en corredores, ¿verdad? Se le paga un plus o por lo menos se le paga la casa o algo por el estilo, ¿verdad? Pero no puede convertirse eso en un derecho adquirido. En el momento en que usted deja de trabajar en corredores y se vuelve a trabajar al Valle Central, ese plus se le acaba. Ah, no, aquí se convirtió todo en derecho adquirido, ¿verdad? Y empezaron a crear pluses sobre pluses, y entonces en la Universidad de Costa Rica tienen anualidad que les paga básicamente por envejecerse un año, cada año les agrega. Después están pasos académicos, ¿verdad? Que igual es una cuestión que se acumula con el tiempo, aunque tiene que ver con la producción académica de las personas, ¿verdad? Pero uno solo incrementa la producción conforme pasa más tiempo en la academia. Y después está el escalafón, y el escalafón básicamente es una anualidad que se le da cada 5 años. En vez de ser una anualidad, es una, se llame, una quinquenionalidad, ¿verdad? Y entonces se les está pagando 3 veces el mismo concepto, que es un concepto de antigüedad, pero con diferentes nombres, ¿verdad? Pero pasamos de servir a servirse, ¿verdad? Porque exacto. el empleado público lo que tiene que hacer es servirle al pueblo costarricense. Y yo he visto varios casos donde personas callan esas cosas porque lo están recibiendo. Mientras yo lo esté recibiendo, yo estoy callado. Entonces, claro, nos volvemos en un cierto cinismo, ¿verdad? Porque callamos ese deber cívico que tenemos como sociedad, como costarricenses. Yo quiero que usted esté bien, pero yo no quiero que se aproveche del Estado o de todos, porque muchas personas creen que no, que el gobierno tiene que pagar, pero ¿de dónde sale ese dinero? Ese dinero sale de ¿cómo se llama? De las empresas privadas, de los impuestos que pagamos. De los impuestos. Claro. Sí. Yo creo que el problema, Pique, es que a ver, los seres humanos, todos somos seres únicos, ¿verdad? Y entonces nos creemos muy especiales. Y entonces cuando uno habla con cualquier persona, cualquier funcionario público, y le explica esto, probablemente el funcionario público dice, sí, usted tiene razón, pero mi función es esencial. O sea, hay que quitarle el plus a todos los demás, pero mi función es esencial. Y cuando el gobierno les dice a las instituciones, hay que recortar el presupuesto, todas, y lo acaba de decir el ministro de Hacienda, oh, carajo PAC, ¿verdad? No son mis palabras, dice que le piden a las instituciones que recorten el presupuesto por la crisis, y todas las instituciones responden, sí estamos de acuerdo, pero nuestra institución hace una labor tan vital que a nosotros no nos lo pueden recortar, ¿verdad? Y lo mismo pasa con las personas, ¿verdad? Entonces, sentarse a negociar, eliminar eso es muy difícil. ¿Cuál es la solución? Porque yo creo que hay que hablar de soluciones. La solución se viene hablando desde hace mucho tiempo y es una ley de empleo público que unifique los regímenes salariales. Para empezar, el concepto de un salario global. Si vos sos ingeniero naval y te contrato como ingeniero naval, vas a ganar X. Ese monto X va a reflejar los estudios que te exijo tener, porque ingeniería naval no es cualquier patas vueltas, ¿verdad? Y no es cualquier universidad que lo enseña, entonces incurriste en un costo en tiempo y un costo financiero para poder obtener esos estudios, pero también va a reflejar tu nivel de responsabilidad y tu nivel de desempeño. Y entonces, ingeniero naval gana tanto, ¿verdad? Ingeniero especialista en puentes gana tanto. Y ese es el salario. Si después ese ingeniero sacó alemán en la Fundación Goethe y sacó francés en la Alianza Francesa y sacó mandarín en la Casa China, no le voy a pagar un extra, porque yo para que me diseñe puentes en Costa Rica no necesito ni que hable alemán, ni francés, ni mandarín. Pero hoy en día sí se ganan un extra por hablar idiomas que no necesitan para el trabajo. Si yo necesito, yo Estado costarricense, necesito que Mauricio Castillo hable inglés y francés para contratarlo
por ejemplo, como diplomático, entonces el salario de Mauricio tiene que reflejar que tiene que saber esos idiomas. No le voy a pagar un plus por hablarlos. Su salario ya lo va a reflejar, ¿verdad? Si no habla francés e inglés, perdón, No. Mauricio, le ofrezco trabajo en el IFAM, pero no lo puedo contratar como diplomático porque usted no cumple los requisitos. Entonces, el salario global, mosquito dando vueltas por aquí, el salario global resuelve eso, porque se eliminan los pluses, pero se remunera justamente a las personas, porque tampoco se trata de eliminar los pluses y dejarlos con los salarios base, que los salarios base siguen siendo miserables en este país, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo es unificar las remuneraciones en todo el sector público. Si Recope necesita un ingeniero en puentes, porque Recope tiene que construir puentes para su oleoducto, por decir algo, perfecto, ese ingeniero en puentes en Recope gana lo mismo que el ingeniero en puentes de Conavi y gana lo mismo que el ingeniero en puentes del MOP, ¿verdad? En vez de que cada institución tenga su propia escala salarial, con lo cual no podemos entonces asignar a los funcionarios a las labores donde los necesitamos, porque el que está en Recope no se quiere pasar a Conavi porque en Conavi gana menos, ¿verdad? Entonces, esa es la solución. Decirla es muy sencillo, políticamente es muy complicada. ¿Por qué? Porque los sindicatos de trabajadores no van a dejar que eso suceda, no van a querer que les toquen este sistema que tienen, que para algunos, no para todos, pero para los funcionarios más antiguos, o sea, los funcionarios con antigüedad, este sistema es súper lucrativo, ¿verdad? Porque si vos no haces nada, pero tenés 30 años en el puesto, ya tenés 30 anualidades, ¿verdad? Pero me parece demasiado egoísta eso. Eso es ditagarote, una palabra que me gusta mucho, porque eso no debería hacerse, ¿verdad? Volvemos al mismo deber cívico. Si a mí no me corresponde, no debería tenerlo yo. No quiero las cosas regaladas, quiero trabajar. Lo curioso, Vic, es que a los liberales nos acusan de ser egoístas, de que Claro. nosotros pensamos en el beneficio personal. Y la gente no se da cuenta de que en realidad todos pensamos en el beneficio personal. Los funcionarios públicos también. Y los funcionarios públicos, cuando están defendiendo sus privilegios salariales, están actuando de manera egoísta. Pero la política pública hay que hacerla entendiendo que la gente actúa de esa manera, pero pensando en el bien común, en el bien de la sociedad. Y la sociedad costarricense está hoy básicamente quebrada, pero no me refiero por la pandemia. Estaba desde antes de la pandemia. 11 años seguidos con déficits fiscales superiores al 4% anual. De esos 11 años, 8 con déficits superiores al 5% anual. Íbamos mal, ¿verdad? Entonces, tenemos que diseñar política pública acorde a la realidad nacional y los salarios tienen que reflejar eso. Sí, claro, yo estaba, bueno, no sé si va de la mano. Yo una vez había pensado un tope salarial público. Digamos, el tope salarial privado, y usted trabaja por lo suyo y usted, dependiendo de su trabajo, puede ganar. Pero he visto salarios de municipios, no sé, gerentes de bancos que ganan sumas, pero gigantescas. Y un país que eh, no somos pobres, bueno, sí somos un país humilde, digamos, con salarios de personas de otros países. Sí. Yo no creo en los topes salariales porque, a ver, me parece que a veces se piensa eso como una medida populista, ¿verdad? Si yo gano 750,000 colones, ¿por qué el presidente de la República tiene que ganar 5 millones de colones? Bueno, y pensemos en la diferencia entre el nivel de responsabilidad del presidente de la República y el nivel de responsabilidad de un dependiente de comercio, ¿verdad? Claro. Son cosas muy distintas. Lo que sí es cierto es que aquí en Costa Rica y sobre todo en las instituciones autónomas, los bancos estatales y qué sé yo, han encontrado como justificación que contratan a empresas consultoras para que hagan un estudio comparativo de salarios, pero hacen un comparativo internacional. Y Sí. entonces en el comparativo internacional, de ahí sí puede ser que un banco gringo, un gerente general del banco, un CEO del banco, gana 5 millones de dólares al año.
pero probablemente ese banco tiene utilidades de $1.000 millones al año, o 2.000 o 15.000. Entonces no podemos pagarle a nuestro gerente comparado con el de un banco de Colombia, o porque es un país mucho más grande, un mercado mucho más grande, pero sí el nivel de responsabilidad que tiene un gerente de banco y los estudios que tiene que tener y repito, el nivel de responsabilidad de manejar los fondos de los depositantes es muy significativo. Entonces, merecen un salario alto, pero acorde a la realidad nacional. No puede ser que contraten un estudio a propósito para que vaya a un estudio de salarios en Colombia y México, que son mercados de otro tamaño completamente. Sí, 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 no, me parece como no justo, no justo, exactamente lo que usted decía, no es la realidad nacional. Y lo que hablábamos de que si seguimos con esa fiesta, se va a acabar. Se va a acabar los recursos, y cada vez vamos hundiéndonos más si no tapamos esto, don Eli. ¿Algo más para agregar, don Eli? Creo que ha sido una cápsula muy interesante para que las personas puedan ver que no es malo lo que estamos proponiendo, sino que es necesario para poder salir de donde estamos. Así es, yo insistir en que, a ver, la reforma del Estado no tiene que resultar en mayor desempleo. Es posible, y también hay que decirlo, ¿verdad? Es posible que algunas personas sí pierdan el empleo. Por ejemplo, una propuesta como la de Otón Solís, del Plan Cerrar, que llama él, que lo que pretende es, o sea, imagínate, Mauricio, hay 23 instituciones en el sector social del gobierno, 23 instituciones encargadas con combatir la pobreza. Entonces, lo que él propone es fusionarlas todas en un solo ministerio que él llama de asistencia social. Yo no le pondría de asistencia porque no tiene que ser asistencialista, tiene que ser un ministerio de bienestar social, ¿verdad? Pero fusionamos 23 instituciones en una sola y por supuesto que va a haber personal administrativo, oficiales mayores, departamentos de recursos humanos, departamentos legales, que al fusionar 23 en uno solo, habrá gente que perderá el trabajo, ¿verdad? Pero la gente en la línea sustantiva del trabajo de las instituciones, los trabajadores sociales que tienen que lidiar con las personas pobres y evaluar para ver si necesitan de verdad las ayudas que da el Estado, etcétera, esas personas van a permanecer, aunque se fusione todo eso. Entonces, esto hay que hacerlo de la mano de una reactivación económica significativa y las personas con conocimientos administrativos y jurídicos son de las que más fácil se van a colocar en el sector privado cuando haya crecimiento económico, ¿verdad? Entonces, no hay por qué causar una gran dislocación del empleo ni causar enorme desempleo, pero tampoco neguemos que sí, algunas personas, las que más fácil podrían encontrar trabajo en el sector privado, probablemente esas van a perder el empleo en el sector público. Sí, yo he visto, bueno, me parece que se podría hacer un trabajo a conciencia, pero yo creo que desde el gobierno es que hay que impulsar esto, porque el trabajo a conciencia no se ha realizado. Las personas prefieren callar, negar el civismo y continuar así, porque pocos se ven beneficiados. Lo malo es que de la gran parte de Costa Rica somos los que estamos pagando todos esos altos precios, ¿verdad? Lo importante es que el problema está diagnosticado, las soluciones están claramente identificadas, hablamos de ellas aquí, y es un tema de encontrar la voluntad política, tanto entre los tomadores de decisiones como en los sectores, en los gremios sindicales sobre todo. Tiene que haber voluntad de actuar por el bien del país, ¿verdad? Pero insisto, el problema está claro y la solución está claramente identificada. Nada más hay que avanzar con eso. Sí, totalmente de acuerdo, don Eli. Y le comento a las personas que están viendo este video que por favor nos dejen los comentarios acá, que encantados los leeremos en las próximas cápsulas. Y también ver ideas que la gente también propone para tomarlas en cuenta también y otros temas. Entonces, nos vemos en la próxima, Eli. Pura vida, Mauricio. Muchísimas gracias.